Hola, buen día. El día de hoy nos encontramos con invitados. No va a ser una entrevista, va a ser un diálogo con los participantes. Nos encontramos con Óscar Guajardo, antiguo militante comunista en Monterrey, con Arnoldo Díaz, historiador, y Ricardo Morales, antiguo militante comunista de Monterrey. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Ya hablamos un poco sobre su infancia, su juventud, sobre cómo fue su ingreso al Partido Comunista. Ahora vamos a hablar sobre la CIOP. ¿Qué significa CIOP? Bueno, la CIOP surge como una indicación del Partido Comunista para darle defensa a todos los que vivían en tierras de manera irregular. Entonces le pusimos, haciendo una especie de paralelismo con la CIOP oficialista del PRI, es la CIOP, ¿verdad? Donde quiere decir Central Independiente de Organizaciones del Pueblo. Y entonces surge en la Loma Larga, aquí en la parte sur de la ciudad de Monterrey, con un buen número de grupos de posesionarios. ¿Cuál sería el nombre oficial de la CIOP? La Central Independiente de Organizaciones Populares. Central Independiente de Organizaciones Populares. Del pueblo. Del pueblo. Del pueblo. Porque ahí está la función del pueblo, Sí, del pueblo. Del pueblo. Y entonces tiene sus orígenes con los grupos de posicionarios de la Loma Larga, entre los que destaca el llamado Francisco Zarco, y otro que se llamaba Arturo B. de la Garza, y otro que se llamaba 13 de Mayo. Eran núcleos muy numerosos de familias y constantemente eran agredidos por el gobierno priista de Eduardo Díaz Villarreal. ¿En qué año se formó? En el 65, bueno, en el 65. Y esos son congresos posteriores cada año. Estos grupos de posicionarios, o sea, ya existían antes de que ustedes llegaran. Sí. ¿Cuánto tiempo tenían de haber existido? ¿Tenían poco? ¿Tenían años? No, tenían ya muchos años, pero siempre estaban en una situación irregular, que eran víctimas de gente que los quería desalojar, porque ya le habían dado a esos barrios, ya le habían dado plusvalía, porque luego llegaba la mancha y los querían sacar. Entonces todo estaba invadido en lo que es la periferia de la ciudad, ¿verdad? Entonces estaba todo eso en toda la ciudad, en Villa Guadalupe, acá en San Nicolás, había otro grupo que se llamaba El Ranchito, ¿verdad? Y acá en Guadalupe un numeroso grupo de colonias. Entonces a todos esos los aglutinamos mediante la sombra de la CIOP. ¿Qué tipo de apoyo les brindaban ustedes? Pues inicialmente les dábamos un apoyo cívico y íbamos al rescate de ellos cuando los agarraban prisioneros o los desalojaban, y les dábamos asesoría jurídica, pero principalmente era involucrarlos en la lucha para que se defendieran de las agresiones tan diarias y constantes que hacía la policía, los órganos represivos. Entonces ahí los defendíamos a ellos para que no los desalojaran, y luego producto de eso fue que logramos que les escrituraran sus derechos de posesión, ¿verdad? Porque la ley establece que un funcionario de mala fe puede estar ahí 10 años y uno de buena fe 5 años para tener derechos a que te escrituren, ¿no? Y ser propietario. Entonces por eso la Loma Larga existe, por ese servicio. Ok, oye, Oscar, y tú decías que fue durante el gobierno de Eduardo Olivas Villarreal. Así es. O sea, esta policía era la policía estatal. Sí. Y que, bueno, ahora sí que el comandante supremo de la policía pues venía a ser el gobernador del estado, ¿no? Sí. Y Eduardo Olivas Villarreal, nuestros historiadores nos lo presentan muy comúnmente como un hombre de avanzada, de izquierda, etcétera, y eso me resulta a mí un poco contradictorio con respecto al hecho de que si era un hombre de izquierda, de avanzada,
tener una policía represiva a ese nivel. ¿Cómo se explicaría esa contradicción? Bueno, Desde tu yo punto de vista. siento que eso es debido a que manipulan y manejan todos los medios y mediante ellos la prensa y la televisión dicen este es un héroe y este es un villano. Entonces Rivas es de izquierda, que porque viene del PRI y sus antecedentes indican que era una gente ligada con las ideas de izquierda. Es falso, era totalmente persinado y totalmente reaccionario. Por eso se llevó como secretario general de gobierno al profesor Humberto Ramos Lozano, que sí era militante de izquierda en su época de normalista. Y entonces lo metió de secretario general de gobierno como para rayo, ¿verdad? Y entonces se decía que por tener a Ramos Lozano él era también de izquierda, pero era falso totalmente. Era un latifundista, era un pillo, Sí. Entonces, antes de proseguir a hablar sobre los personajes y algunos hechos, estaría bien hablar un poco del contexto, tanto regional, ¿verdad?, de los gobiernos regionales, como de la política nacional e internacional. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo? ¿Cómo se reflejaba en el país? ¿Y cómo se reflejaba en la lucha en Monterrey? Bueno, yo pienso que el principal impulsor de las ideas revolucionarias, ideas socialistas, fue el triunfo de Cuba, de Fidel Castro. Entonces también trajo aparejado eso una persecución contra todo aquel que quisiera imitarlo, ¿verdad? Entonces aquí es una represión generalizada para cualquier manifestación de simpatía en favor de los vagones de Cuba, ¿no? Entonces esa situación aquí en Nuevo León se manifestaba de muchas maneras para que no aprendiera las ideas socialistas de Cuba. Entonces en el movimiento obrero, en la sección del 6-7 de los mineros, ahí trataban de imponer el control del chavismo, ¿no? Y lo tuvieron por buen tiempo hasta que nosotros, el Partido Comunista, mediante creación de círculos de estudio en el interior de la fundidora, logramos cambiar esa situación y derrotar la línea de Gómez Sala. Entonces ahí la situación era de que en la universidad era donde estaba el principal impulso para esas ideas, para los estudiantes, y fue cuando empezamos a tratar de formar ahí la cuestión del sindicato de trabajadores, porque no les querían dar el reconocimiento que tenían derechos, y fue el primer sindicato universitario, el de Nuevo León, y fue ahora, ¿cómo va a ser de izquierda Eduardo Aníbal Villarreal? Con esa bandera todavía lo siguen manejando muchos, cuando hay fotografías donde está hincado besándole al arzobispo el anillo ahí en la catedral, y donde él fue el principal impulsor del gobernante más de derecha, Eduardo Elizondo, que lo impulsa en la universidad como rector y luego lo trae de gobernador, y antes fue tesorero del Estado. Entonces, eso fue un impulso que le dio Olivas. ¿Cómo va a ser de izquierda llevar a la derecha? Falso. Sí, nos queda claro entonces que el de izquierda dentro de ese gobierno en ese momento viene siendo el maestro Ramos Lozano. Y lo tenía como florero, como dicen ahora, nada más porque lo tenía para los juegos, para las luchas, porque siempre venía Ramos Lozano a hablar con nosotros para que cediéramos alguna concesión, porque lo mandaba libres. Era el dialogador, vamos a decir, Por el intermediario. El antecedente que tenía Ramos de ser un agente progresista. Sí, ¿de dónde venía Ramos Lozano? Si nos puedes Ramos Lozano venía de las luchas que en aquella época eran normales del magisterio. El magisterio era una avanzada en las luchas de las ideas avanzadas, ¿no? Entonces él se formó en aquella época creando incluso escuelas para adultos de educación, Ramos Lozano. Entonces era una gente reconocida y tenía mucho arrastre en el sindicato de lo normal. Él fue uno de los pioneros de los sindicatos de los normalistas, de los maestros del magisterio. No, me parece bien. Nada más, digo, vamos a la acción, vamos a la regresa a la acción. Sí,
Pues mencionas que es una indicación del partido. ¿Cómo deciden ustedes llegar a la Loma Larga? O sea, la indicación ya les decía, aquí es donde tienen que llegar, o llegan ustedes por coincidencia, o llegan porque era muy evidente el problema, o cómo se reparten ahí ante esta indicación. Mira, el Partido Comunista, que en aquella época lo encabezaba Máximo de León, ¿verdad? Él era un estudiante de medicina en la universidad. Entonces, yo ingreso al Partido Comunista en el 59, mediante un reclutamiento que me hicieron a invitación de Sustreta y de Máximo de León. Entonces nosotros nos empezamos, como estábamos en la universidad, empezamos a organizar estudiantes, y entonces eran estudiantes de leyes los que estábamos formando ahí, entre ellos Octavio León Moncada, el niño Estrada y nosotros. Entonces venían gentes a pedir apoyo para que les habían caído presos, que los querían desalojar de la tierra, y que entonces se nos obligaba a ir a donde estaban ellos en el problema. Los convocamos a una asamblea que íbamos todas las noches a la Loma Larga hasta darles una organización, y ahí es donde empieza la idea de formar una central independiente de los populares para aglutinar a todos los grupos. Y así fue como empezamos a formar la acción, con una asesoría de carácter jurídico, y luego de ahí ya se derivaron otras luchas, ¿no? Aparte de la defensa de que los metieron al penal, o que los desalojaron, o que los amenazaban, y así fue la lucha. Sí, bien, uno de los documentos que luego también se expande la lucha a nuevas posibilidades, ¿no? Se ve por ahí que tuvieron como una importante participación en el movimiento de los comerciantes ambulantes. No sé si nos pueda comentar ahí un poquito cómo. En esa misma situación que se origina en la defensa de la posesión de la tierra, pues nos enteramos de que muchos de los habitantes de ahí eran vendedores ambulantes, gente que se dedicaba a andar vendiendo para poder subsistir, no eran obreros, pero era gente. Entonces nos daban las quejas de que no los dejaban vender en la ciudad, que los perseguían, que les estaban cobrando moches a cada rato. Entonces les dimos la idea y formamos la Unión de Vendedores Ambulantes 1 de Mayo, que fue una organización adjunta a la acción. La acción se dedicó a la defensa de la tierra, y los vendedores ambulantes al trabajo de los vendedores. Y ahí fue como formamos la 1 de Mayo, que agarró mucha fuerza porque acabó con todas las organizaciones que existían de vendedores ambulantes en la CNP oficial, en la CTM, en la CRO. Todos se vinieron con la 1 de Mayo, porque había una represión, pero muy, muy exagerada, sobre todo de parte de la administración del alcalde Leopoldo González Sáenz, que los agarraban a los vendedores que estaban por Juárez o por Padre Mier o por la Calzada Madero, y les quitaban la mercancía y los subían en camiones y iban y los aventaban allá de aquel lado, cerca de Saltillo. Así los aventaban allá para que ya no pudieran regresar o que tuvieran dificultades. Entonces, ante esa situación, pues había mucha indignación de la gente, y nosotros también, y los organizamos a los vendedores ambulantes 1 de Mayo. Entonces don Polito también se las gastaba, ¿no? 100%. Me río porque a mí me tocó en alguna ocasión estar ahí en una entrevista hace tiempo ya, a propósito del 68 en televisión, y estaba Leopoldo González Sáenz, y ya cómo se daba baños de popular de él, de ser muy popular, muy populista, y pues estos antecedentes obviamente nosotros no los conocíamos, y mucha gente no los conocía y no los conoce, ¿no? De nuestros políticos regiomontanos, ¿no? De aquella época. Sí, esa situación de Polo, que lo tratan de hacer muy popular, como trataron de hacer popular en su época a Fox y ahora a Xochitl Gálvez, los tratan de hacer muy populares, pero en realidad son puros serviles al sistema de producción capitalista, ¿no? Claro. Entonces es muy fácil entender las jugadas que traen, pero leyendo y participando. Si de otra manera te hacen sonso y crees tú que es cierto. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? No hay nada popular de esas épocas después de Polo. Pero fíjate que yo me encuentro aquí algo que no es nuevo bajo el sol, pero
pero no es nuevo bajo el sol, pero sí es nuevo bajo el sol. Esta es el acta constitutiva, me decías, de La Unión de Vendedores Ambulantes, de Vendedores 1 de Mayo, que tú conservas, es el original, ¿no? así es. O sea, pues este es un documento histórico que nos presenta Óscar Guajardo, ¿no? Donde nos dice que el secretario general era Jesús Domínguez Segovia, Sí. El secretario de acta Daniel Espinosa Vieira, el tesorero Maximiliano Mora Olvera, el secretario de conflictos Miguel Medina Torres, el de organización y propaganda Juan Rivera, el primer vocal Juan Rodríguez Vázquez, el segundo vocal José Granados Barrón, el tercer vocal Agapito González Bernal y la cuarta vocal Cristina Martínez Escobar. Oye, ¿qué nos puedes comentar de estos personajes de la 1 de Mayo? Sí. Que son, pues vamos a decir, los fundadores, ¿no? Sí. Es el acta constitutiva. Pues participaron ellos en la base cuando nosotros la fundamos, ¿verdad? Entonces se llega el momento en que hay que darle la vida democrática de los relevos normales y convocamos elecciones y propusimos a Jesús Domínguez, que era un vendedor ambulante muy destacado, siempre andaba pegado con nosotros, y para apuntalar la garantía del rumbo pusimos a Miguel Medina Torres como secretario de conflictos, que era militante activo del Partido Comunista, y también a Juan Rivera, que era un miembro del partido en Guadalupe, que era esposo de Margarita Gómez, y Margarita Gómez era un cuadro muy importante de las mujeres en las luchas sociales, también cayó presa en muchas ocasiones. Entonces, todo ese comité ejecutivo ya le dimos una forma para la defensa jurídica que tuviera ya una cuestión reconocida jurídicamente, y se fundó ahí con la notaría Pedraza. Raúl Pedraza Díaz. Muy bien, pues hablamos entonces de los personajes de la época, ¿verdad? Comunistas, que aportaron, vamos a decir, pues mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho empeño Y libertades. exactamente para ir al rescate. Finalmente, y a fondo de esto está el rescate de la libertad, ¿no? Sí. De la libertad de asociación, de la libertad política. Y la libertad misma de ellos y de nosotros que andamos ahí, perdemos la libertad cada semana. Pero yo hablo en términos más genéricos, más generales de lo que era la lucha por las libertades democráticas del Partido Comunista, ¿no? Que causaba a nivel nacional. Porque bueno, hablamos del Partido Comunista a nivel Nuevo León, pero formaba parte de una organización nacional en ese momento. ¿Quién encabezaría en aquellos momentos el Partido Comunista Mexicano? En aquella época el secretario general del Partido Comunista era Arnoldo Martínez Verdugo. Ok. Era el principal dirigente. Y junto a Arnoldo Martínez Verdugo estaba Manuel Terrazas, estaba Chon Pérez, de aquí de Monterrey. Encarnación Pérez Gaitán. Estaba Marín, estaba también Enrique Sem. Ok. Que todavía vive. Sí, claro. Entonces estaba Ramón Danzós Palomino. Muy bien. Ellos fueron posterior a la época de Valentín Campo. Ok. Entonces Martínez Verdugo era un buen dirigente. ¿Quién, perdón? Arnoldo Martínez Verdugo. Arnoldo Martínez Verdugo. Era un buen dirigente. Sí, porque ese fue el que vino a sacar al Partido Comunista de toda aquella tradición de apoyo que traía ya hacia el gobierno, ¿no? Que también tuvo su época de ese tipo el Partido Comunista, ¿no? Cuando apoyó a Miguel Alemán, que lo usó como el cachorro de la revolución, o sea, cosas que le costaron caro al Partido Comunista, ¿no? Y Arnoldo es el que lo viene a, vamos a decir entre comillas, a rescatar de esa línea y a plantear ya una línea de confrontación o de deslinde, más bien de deslinde con el gobierno de la República, ¿no? Así es. Que entonces eso es lo que se refleja aquí en Nuevo León también. Ustedes siguen esa línea de deslinde con el gobierno, y eso implica pues confrontación, implica lucha política, ¿no? Y era entonces la lucha por las libertades democráticas, porque es decir, a los ambulantes,
los agarras, te los llevas y los tiras por Saltillo, etcétera, pues ese es un atentado a la libertad de asociación, a la libertad de trabajo, etcétera. Un régimen muy asfixiante, ¿no? El de esa época. Muy asfixiante y muy represivo, muy represivo. Ahí no había contemplaciones ni derechos humanos ni nada. Te veían y si no hacías caso luego los golpes, ¿verdad? Y la privación de la libertad, ¿verdad? Y la policía judicial secreta, pues había allanamientos a cada rato de domicilios. Aquí tú tienes una foto donde está un señor de nombre Carpinteiro. Bravo Carpinteiro. Bravo Carpinteiro. Era el jefe de seguridad del Estado. Ajá. Era un coronel del ejército mexicano que lo trajo Olivas. Okay. Y era bien represor, nomás andaba persiguiéndonos por todos lados. Y ahí está en esa foto donde acude, teníamos tomado la presidencia municipal de Monterrey cuando el alcalde era Abiel Treviño, y él acude a decirnos que venía en representación del gobernador Olivas para pedirnos que ya abandonáramos la posición del Palacio Municipal y que me ofrecieran una diputación para que ya nos retiramos. Y le dijimos que no, que seguíamos. Luego nos desalojaron por la fuerza, después de 15 días. Pero tú fuiste candidato a diputado independiente. Candidato a la alcaldía de la presidencia municipal de Monterrey y candidato a diputado federal independiente. Okay. Y candidato a diputado local, con el afán de aprovechar esas épocas electorales para concientizar a la gente. Claro. En la cuestión de lucha social y cuestión cívica. Sí, que fue una línea que siguió el Partido Comunista durante, pues hasta que desapareció, ¿no? Porque ya después de que desapareció, al parecer esa línea de ir a un puesto de elección popular, lo cual es absolutamente válido, pero en función de representar a un movimiento popular, ¿verdad? Eso como que se perdió, ¿no? Sí, así es. Y era aprovechar la coyuntura de los procesos electorales para salir nosotros protegidos para que no nos reprimieran y nos detuvieran. Pues oye, ¿qué le hace campaña? Y hago campaña, claro. Estamos en época electoral. Era la situación. Pues vemos que no hallaban cómo detener la influencia del Partido Comunista aquí en Nuevo León en su incursión con las masas. En el caso particular de la CIO, que se dedicó a defender a todos los poseedores de tierra, inventaron Tierra y Libertad. Desde México la inventaron y la trajeron aquí para nulificarnos y neutralizarnos en nuestro trabajo. Entonces trajeron Martínez Domínguez, por instrucciones de México, a ¿cómo se llama? Beto Anaya, Camero, y el otro no me acuerdo cómo se pida, era Camero, Stanley. Entonces nos trajeron para neutralizarnos de ellos con mucha publicidad y mucha propaganda y dándoles tierra para quitarnos a los grupos que nosotros éramos perseguidos y que éramos desalojados, y ahí dice todo el que necesita un pedacito de tierra a estar tranquilo. Hablábamos entonces de dos líneas del movimiento popular, o sea, en Monterrey al menos. Una cosa es un movimiento popular que es que tiene un cierto contenido ideológico y que da además una lucha ideológica al deslindarse de los órganos gubernamentales de una manera radical, en este caso encabezados por el Partido Comunista durante más de una década, porque estamos viendo, y para convertirse luego en un movimiento absolutamente gestor, es decir, como dirían los clásicos, economicista, ¿no? ¿Verdad? En donde ya el aspecto ideológico, político, que abra una perspectiva hacia una nueva sociedad, como era lo que pretendía el Partido Comunista. Es decir, la pretensión era ir hacia la construcción de una sociedad socialista. Así es. Y el movimiento popular se convierte entonces en un movimiento absolutamente gestor. Pues a conseguir las sabanitas, las cobijas, la despensa, que era lo que hacían los movimientos populares del PRI, ¿verdad? La despensita. Pues es que es la única manera de guiar a la gente o de que te escuche ofreciéndole solución a sus problemas inmediatos. A ellos les interesa que no nos corran del trabajo.
Entonces hay que hacer un sindicato, ¿verdad? Ese sindicato quiere transformar las leyes para hacerlas más favorables al trabajador, pues tiene que tomar el poder, claro. Ese sindicato, y se hace una federación o se crea un partido, ¿verdad? Entonces aquí la lucha de aquella época era defender a la gente en sus cosas más inmediatas, ¿verdad? Pero siempre teníamos ahí la capacitación ideológica para que no se quedaran en esa cosa inmediata del beneficio personal o particular, sino que siguieran luchando por un cambio de régimen. Era la idea. Okay. ¿Quiénes eran los dirigentes de la sierra? A mí no me gusta hablar en primera persona y en todos los escritos que nunca aparezco, pero yo era el primer secretario general de la nación, y luego ahí me acompañaban pues, la gente del partido, ¿verdad? Octavio Leal Moncada, el ingeniero Mario Curso, Octavio Leal Moncada, Mario Curso, Miguel Peña Torres, Antonio Cuevas, ¿verdad? Eduardo Cacayer, ¿verdad? Eran los que estábamos ahí siempre impulsando la organización de los grupos de posesionarios y de vendedores ambulantes, ¿verdad? Y Máximo León, que era el primer secretario del partido, pero esa lucha la teníamos nosotros apoyados en la juventud, en los estudiantes. ¿De qué manera se involucraban los estudiantes con la sierra? Pues simplemente se involucraban en darle ánimo y estímulo a la lucha y solidaridad, que es muy natural en la juventud, a las víctimas, ¿no? Y entonces siempre iban ahí con nosotros y nos apoyaban y salían a las calles a defender a los vendedores ambulantes y a los posesionarios. A defenderlos de la policía. Sí, en manifestaciones de apoyo que cada rato se hacían. Era una efervescencia total aquí en Nuevo León, por eso nos querían unificar, y un método para unificarnos era creando Tierra y Libertad, y la represión. Claro. Todo, por ejemplo, cuando estuve en el rector en la universidad, luego organizó un programa para dotar a Tierra y Libertad de agua y de pavimento y de luz, y a los demás grupos nuestros que tenían más tiempo y más derechos, nada, represión. Era cómo funcionaba. ¿Tiene por ahí los documentos algún nota de periódico, testimonio sobre actos represivos? Sí, hay muchas páginas. ¿Nos puede platicar de algunos? Bueno, yo creo que cada mitin o manifestación que hacíamos terminaba en un zafarrancho, ¿verdad? Entonces teníamos también la idea de darnos a conocer mediante las pintas. Entonces pintábamos las bardas y las calles y siempre caíamos al bote. Y hay muchas fotos de donde están los balazos, de donde está la represión y está la persecución. Y eso, claro, las distorsionan, pero hay testimonios hay documentales de ese tipo. Aquí te vemos, Oscar, en una fotografía donde estás así como en una pose. No es una pose, es una acción. Estás en acción aquí, estás como tirándole un golpe a alguien. Sí, y alguien platícanos de esta foto, Oscar. Mira, está genial. Esa foto la sacamos. Esa foto salió a raíz de una manifestación que hicimos de todos los habitantes de la Loma Larga en contra del gobernador, porque nos habían detenido personas. ¿Qué? Y estaban metiéndose a sacar a las gentes de allá. Entonces venimos al Palacio de Gobierno y ahí estuvimos hablando, y luego al rato ordenaron a la policía que nos alojaran, y ahí en esa foto están queriendo jalar a una señora y estoy yo rescatándola, ¿verdad? Y hay otra foto donde... ¿Y quién te está deteniendo el brazo ahí? ¿Alguien te está deteniendo el brazo? Como que vas a tirar un golpe y luego alguien te detiene. Sí, Octavio me está deteniendo la mano para que ya no avancemos en la lucha, porque aquí, si tú puedes ver, es el uniforme de un policía que está aquí. Ahí todos están viendo. Sí, así es. Sí, de hecho aquí hay otra donde los policías están tratando de detenerte o algo. ¿Qué es eso? No, era el 4 o 5, y aquí está otro, el gorro, y acá está otro, y acá está otro.
donde tratan de desalojarnos de las escalinatas del Palacio de Gobierno, que los mandó Olivas a que nos reprimieran y que ya nos sacaron en una manifestación tranquila que teníamos ahí. Pero en aquella época no se permitía eso. Ahora no nos puedes ver sin que ya te tienes que defender, ¿verdad? Porque dices que te están agrediendo. Quiero te dan un macanazo. ¿Cuál era el peso político o la importancia que tenía la CIOP en comparación con las organizaciones oficiales? No, pues, en primer lugar, la CIOP era un movimiento auténtico. Entonces estaba adquiriendo mucho prestigio y toda la gente se quería ir para allá con la CIOP. Entonces las organizaciones oficiales pues, eran organizaciones que en aquella época, y se les sigue llamando charras, que era pura pantalla nada más, pero no defendían a nadie, nada más le engañaban a la gente, como decía Ricardo, ofreciendo un lápiz, ofreciendo una despensa, pero en realidad no tenía nada que ofrecer a la gente. Y la CIOP todo lo contrario, a la lucha, a la defensa, a la posición de la tierra. Entonces íbamos creciendo mucho y entonces tuvieron que reprimirnos y desaparecerlo. Entonces teníamos un peso mayor en el contexto político, más significativo que la CNP, por ejemplo. No, 100%. Y a pesar de que todo lo que hacíamos pues era conocido nada más por los que participábamos, porque era totalmente de silencio de los medios, ¿verdad? De nuestras luchas y de nuestra fuerza y nuestra influencia. Ya mencionó los dirigentes, pero ¿usted recuerda a algunos participantes de los colonos, de la gente del barrio? ¿Alguna anécdota o quién? Pues está difícil recordarlos porque ya hace muchos años, pero una persona que andaba siempre con nosotros en la lucha era Jesús Domínguez con los vendedores ambulantes, y era doña Chaguita de la Loma Larga, era Carmen Hernández de la Loma Larga, era Felipa que la metieron al bote junto con nosotros, y otra señora que se llama María. Eran las gentes, José Aguilar, Murillo, eran los cuadros de lucha que siempre estaban atentos a defender a sus hermanos de lucha. Y a través varias personas que habitaban estos territorios, que ingresaron en la lucha, que conocieron o se acercaron a las ideas del comunismo, porque no nada más era de gestionar y dar apoyos o ayuda, ¿verdad?, legal y todo, sino que también se promovían las ideas del socialismo. ¿Hay algunos de estas personas que a través de ustedes llegaron a militar al partido, se acercaron? Pues te mencionaba yo hace un momento, uno que fue notoriamente sobresaliente fue Miguel Medina Torres. Miguel Medina Torres lo conocimos defendiendo a los posesionarios de Villa Guadalupe, y Miguel Medina Torres se acerca con nosotros, le gusta nuestra idea y él está defendiendo su posesión allá, y él es un obrero de ¿cómo se le llama? Se dedican a los zapatos. Ok. Entonces él trabajaba en un talabartero, una cosa así. Sí, pero no es el nombre de talabartero, era de curtidor, de la curtiduría. Okay, curtiduría. Él trabajó en la fábrica esa de la Justicia, donde hacían muchos zapatos, mucho calzado. Entonces, luego él, por sus mismas ideas, llegó a ser ahí, era un obrero ejemplar y era mayordomo, pero sin evitar sus ideas hasta que lo corrieron. Y entonces se dedicó con nosotros de tiempo completo como un cuadro de la lucha socialista en el Partido Comunista, junto con otro compañero de él que se apellidaba Vigil y otro que se apellidaba Cuevas. Eran los más notorios. Y Toño, Medina fue dirigente de la CIOP y fue dirigente de los vendedores ambulantes y dirigía varias células marxistas de la lucha obrera. Miguel Medina. Entonces, cuando ustedes llegan allá a la Loma Larga de estos grupos, no tenían en sí mismo una ideología específica, nada, solo se juntaron a defenderse y punto, ¿no? Y entonces les explicábamos que para poder
ser constantes en su victoria, tenían que organizarse y luchar, y entonces empezaban a ingresar al Partido Comunista de la Juventud, y ahí les daban nosotros las ideas para que el triunfo que tenían de momento fuera largo y permanente. Sí, mira, y yo veo aquí este otro documento, Oscar, que firma la CIOP, la CIOP, Sí, que está fechado en el año del 66, en abril del 66. sí. ¿Cuándo fue lo del Sabinazo del 63? En el ¿verdad? 63. O sea, 3 años, fue en abril más o menos también, Sí. ¿verdad? O sea, 3 años después del Sabinazo. Sí. Ustedes tienen aquí un llamado a los obreros y pueblo en general. Voy a leer un pedacito un poco para que quede claro que lo que Oscar nos está comentando no es nada más así de algo que se le esté ocurriendo ahorita decirnos, ¿no? Sino que aquí está en este documento original del año, fechado en el año 66, y es un llamado a los obreros y pueblo en general, donde un párrafo dice: ante la terrible miseria que aumenta año con año y que se deja sentir cada vez con mayor rigor en el seno de la gran mayoría de los hogares regiomontanos, los obreros, los señores capitalistas, utilizando los periódicos y radiodifusoras, pretenden con simples anuncios y conferencias ocultar esta gran verdad: la miseria que indudablemente producirá una revolución, la de los muchos que no tienen nada contra los pocos que tienen todo, para establecer un estado social donde no exista la miseria ni la injusticia. Sí, aquí está pues muy claro el sello ideológico, ¿verdad?, de la CIOP. Y así dice: debido a la pésima administración estatal y municipal que sirve invariablemente a los intereses de su clase, los capitalistas, que vienen perjudicando gravemente a los núcleos mayores de población, que son víctimas de las más increíbles arbitrariedades y donde no existe actualmente el más elemental respeto por los derechos de los ciudadanos trabajadores, etcétera, etcétera. Y firma por la Unión General, la Central Independiente de Organizaciones del Pueblo. Es decir, este es un llamamiento que supongo yo repartieron, hecho en mimeógrafo seguramente, y parte del activismo pues de la CIOP, en donde se hacía esa labor de los comunistas al calor de la lucha reivindicativa, como señalas tú, natural, normal, de sus reivindicaciones inmediatas, ¿no? Pero siempre marcando una perspectiva, ¿no? Sí, y no nada más el tema de extender la manita para que te den, ¿verdad? Entonces, pues no, en esto a mí me queda muy claro el carácter, ahora sí que en su momento revolucionario, de la CIOP, ¿verdad? Era lo más avanzado que había en aquella época, para la defensa de los intereses del pueblo trabajador. Oye, Arnoldo, y tú nos comentabas algo de cómo no hay registro de esto. Cuéntanos cómo está eso. Sí, pues más o menos lo que he ido como leyendo o revisando a lo largo de pues ya tantos años que le he dedicado a leer sobre el tema del movimiento popular, pues la CIOP suele ser manejada como un antecedente, ¿no? Un antecedente que no termina de ser muy claro, que nunca se termina de realmente posicionar en el tiempo-espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí había encontrado ya referencias sobre la Francisco Zarco, sobre el Arturo B. de la Garza, pero antes de la CIOP, no ahora ya como dentro de este esfuerzo, ¿no? Entonces, precisamente por lo mismo me gustaría si nos pudiera decir, aparte de estos lugares donde ya hablamos que estaba, ¿no?, la Loma Larga, ¿qué otros espacios, qué otras colonias puedan recordar en las que también la CIOP tuvo participación? Pues había un movimiento que despertaba mucha avaricia de los terratenientes aquí en Monterrey, en San Nicolás, detrás del Holiday Inn, cuando la colonia Roble estaba formándose, y ahí había un grupo de posesionarios que le llamaban el Ranchito. Y que ahí la principal dirigente, lo que me preguntabas tú ahorita, era doña Francisca Mendoza,
que hay una foto por ahí donde está hablando con el micrófono en el sindicato de electricistas, doña Francisca y de su esposa Hermenegildo Torres, Hermenegildo, no me acuerdo el apellido de él. Entonces ahí estaba la señora defendiéndolos hasta que logramos que les respetaran, que reconocieran sus derechos y se hiciera un acuerdo con las autoridades para darles una colonia acá en San Nicolás, donde les dieron casas, el terreno, el transporte y escrituras. Entonces ahí la CIOP fue un factor importante. Ahí ayudó mucho desde el punto de vista jurídico Rolando Guzmán, Flores Guzmán, que fue secretario del sindicato. Fue dirigente del sindicato de la universidad. Okay. Y él era miembro del Partido Comunista también, de una célula que teníamos en la universidad. Entonces ahí Rolando Guzmán era abogado y él asesoró para llevar a buen término ese grupo del ranchito. Y allá en Guadalupe teníamos la colonia Vicente Guerrero, la colonia El Sabino, un montón de colonias allá que todas las aglutinamos, y que la difundista de ahí era una persona apellidada Perales, que era compadre y cómplice de Livas para apoderarse de la tierra, ¿verdad? Entonces ahí teníamos, y también teníamos otros grupos acá por Santa Catarina, nomás que ahí no recuerdo ahorita de momento el nombre, pero era toda el área metropolitana. Y ahí otra cuestión que noto en los registros es que la mayoría de los sociólogos que han escrito sobre ese tema, o que bueno, en su momento escribieron sobre ese tema, suelen marcar la diferencia entre Tierra y Libertad y la CIO, con que ustedes buscaban la regularización casi que inmediata, ¿no? O lo que después se le va a llamar la regularización, ¿no? Estos derechos de propiedad, mientras que se supone Tierra y Libertad, ¿no? Tierra y Libertad se mantuvieron ilegales como posesionarios hasta ya entrada la década de los 80s. ¿Qué tan cierto es esto? No sé dónde has leído eso, pero son puras mentiras. Okay. Son puras mentiras, porque Tierra y Libertad vino a terminar con la lucha de la CIOP, ¿verdad? Y entonces Tierra y Libertad no dependía a nadie en su posesión, porque era un apéndice del gobierno. Entonces al gobierno no le convenía, ¿verdad?, tener grupos así donde al paso del tiempo les iba a escriturar. Entonces Tierra y Libertad vino a cubrir eso, pero era el anzuelo que tenía. Entonces esos eruditos que hablas tú de sociólogos, puro cuento, estaban tratando de adornar la cuestión de Tierra y Libertad, pero en realidad no venían ellos a defender, venían a tratar de nulificar la lucha de los verdaderos posesionarios. Y nosotros lo que queríamos, Nación, era que les reconocieran sus derechos y se les otorgaran sus títulos para que no fueran ya molestados, ¿verdad? Pero la lucha de la Tierra y Libertad era por cuento, era demagogia. Pero un poco lo que quiero entender, Arnoldo, a ver, con lo que preguntas, es que entonces Tierra y Libertad lo que hacía era no reclamar los derechos de manera inmediata para tener una especie de un coto ahí de poder para mantener la movilización y neutralizar la lucha de la acción y exactamente mantenerlos en movilidad. Okay. Bajo el discurso de no integrarse a los parámetros capitalistas del gobierno, pues no regularizaban el predio, pero pues definitivamente como menciona el compañero, pues o sea, si no regularizas, pues te enfrentas a la constante amenaza de la policía, del ejército, del Estado, ¿no? Del Estado en general, ¿no? Que pues sabemos pasó, ¿no? Que también tenemos todos estos testimonios. Entonces pues sí ya va aclarándose un poco. Y de acuerdo a la naturaleza de las colonias que defendía la CIOP, si no estaba regularizado también se complicaba los servicios. Era una excusa, los servicios, la luz, ¿no? Y más que eso de los servicios, era la cuestión de que no tenían un documento para protegerse. Entonces cualquiera venía a decir, oye, este terreno que ocupas es mío, y vas para afuera. Entonces, aquí tengo una escritura, tengo un título de la posesión.
Claro. Entonces, en esa misma lucha y en otro espacio, con una participación de una invitación que me hizo Ricardo Canavati, le di la idea de formar Fomerrey. Okay. Entonces, yo fui, no me gusta decir el yo, primera persona, pero Fomerrey. Entonces, es ahora nunca tú, Oscar, adelante. Esa idea de formar Fomerrey se la pasé yo a Canavati, y Canavati se la transmite a Pedro Zorrilla para acabar ya, como todos los días eran las manifestaciones y las protestas y las invasiones y la persecución. Entonces fuimos Fomerrey y en todos los lugares donde había núcleos de gente posesionada la regularizamos. Entonces fue el origen de Fomerrey. Luego fue distorsionado el objetivo. Pero era un proyecto noble, ¿no? Originalmente Fomerrey, ¿no? Sí, no, pues le daban la seguridad y ya no podían manipular tanto a la gente, porque la gente se sentía que ya tenía su terrenito, ya no era, vente que yo te defiendo, como dice López Obrador, doy 1 kilo de maíz con gorgojo, pues ya eso ya no puede hacerse, porque la gente tenía su posesión. Tú eres obradorista. Tú eres obradorista. No, yo no soy obradorista, ¿No? yo soy marxista-leninista. Eso. Hasta el último día. Muy bien. Por los pocos días que me faltan. ¿Quién sabe? Nos vas a enterrar a nosotros. A mí me queda una duda, va a ser tal vez un ejercicio de memoria un poco duro, porque en una de las notas que me compartió Ricardo y Andrea, es una nota, si no me equivoco, del Porvenir sobre el primer congreso de la CIOP. Sí. Entonces se menciona en esta nota que hicieron un homenaje a una señora que él nombra como Doña Chole. Sí. Entonces no sé si nos pudiera contar un poco sobre Doña Chole. Mira, cuando yo estaba dirigiendo la Juventud Comunista y que empezamos a defender a los posesionarios, el núcleo que era más perseguido y más reprimido era el de la Loma Larga. Entonces nosotros nos fuimos para allá, para la Loma Larga, y allá encontramos dirigentes naturales de aquel rumbo marginado de la sociedad regiomontana, y Doña Chole, Soledad, ¿verdad? Era una gente que acudían con ella para que los asesorara, les ayudara. Doña Chole tuvo la fortuna, Doña Chole, de tener una hija que se llamaba Beatriz, ¿verdad? Esta Beatriz estaba estudiando trabajo social en la universidad, y entonces nosotros teníamos una célula de trabajadoras sociales. Esa célula la integraba Beatriz, Lourdes, Juanita Ramírez, María Los Ángeles Muñoz y esta Robles, que fue diputada local, esposa de Armando López. Entonces, ahí con Beatriz nos acercamos con Doña Chole, y Doña Chole nos apoyó y nos ayudó y veía con simpatía la lucha. Luego Beatriz se casa con José Luis Ustaita de los Reyes. José Luis Ustaita de los Reyes fue dirigente del Partido Comunista, fue el que me reclutó a mí. Entonces ahí se hizo una amalgama con Doña Chole, y esa era la señora de ahí. Pero ella estaba grande y no andaba mucho en la lucha, pero era como decir incluso le decían la pasionaria de España, la pasionaria de la Loma Larga. Ah, muy bien. Beatriz Torres, yo la conocí años después, ¿no? Ya esposa de Sustaita, ¿no? Sí. Una gran mujer. Ella nos apoyó mucho todavía en una campaña del Partido Comunista acá en el centro de Monterrey, ¿no? Yo era el candidato a diputado federal por el segundo, y formamos un comité muy aguerrido precisamente en casa de José Luis Ustaita de los Reyes, y de Beatriz Torres, ¿verdad? Sí. Beatriz Torres, sí, con sus hijos y todo, una familia muy hermosa, la de José Luis. Entonces José Luis se casa con Beatriz, y tú, ¿con quién te casas? María Los Ángeles, Muñoz. sí, que era del grupo también donde estaba Beatriz y Lourdes y Juanita. O sea que además de estar aquí en la lucha política, en la lucha constante, se daban su tiempecito para conquistar a las compañeras, ¿no?
Pues no, porque andaban junto con nosotros. Eran compañeras de lucha, ¿verdad? Es que no había que invertir en ir a buscarla o conquistarla, sino que Eran compañeras de lucha, ¿verdad? ahí nos juntamos por ósmosis. Ajá. O sea, eran compañeras de la actividad también ellas y ahí se iban Pues ellas fueron en las que nos apoyamos para el Sabinazo, en esa célula. Okay. María de los Ángeles y Juanita Ramírez y esta Robledo, que siempre se me olvida el nombre, la esposa de Armando López. Okay. Pero ese grupito de la universidad fue el que se encargó de todo el Sabinazo famoso. Ok, muy bien. Eso fue en el 63, ¿verdad? Nos platicaban por ahí algunos de los participantes, ¿no? Ah, ok, muy Fue bien. el 63 y yo ingresé al Partido Comunista en el 59. Sí. Yo creo que Beatriz y María de los Ángeles y Juanita y esta Rosalinda ingresarían como en el 61, el 60. Posterior porque nosotros la reclutamos. Eran de la camada, ¿no? Eran Sí. de la misma camada, como decimos coloquialmente, Un ¿no? poquito más jóvenes. Pues y luego, ¿qué pasó? La decadencia de la Hasta que no queremos llegar. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? No, la podemos- No, pues fue una política que tuvo sus repercusiones cuando allá en México decidieron hacer un frente con Cuauhtémoc Cárdenas y los demás partidos. Entonces el Partido Comunista les dio el registro Ok. para que participaran electoralmente el Frente Cardenista y todos. Entonces, de allá nosotros ya nos retiramos de esa idea de juntarnos con otros partidos y hacer un frente. Nosotros nos retiramos de ahí y empezó ya a acabarse la lucha. Ese fue un proceso que se abrió un poquito antes con la formación del PSUM y luego del PMS, que fue donde ya pasó el Partido Comunista a formar el Partido Socialista Unificado de México. Luego ya se aglutinan Berto Castillo y otros para formar el PMS, y luego, pero fue muy rápido, ¿no? Fue un periodo muy corto. Ahora sí que la transfiguración de Partido Comunista a Socialista Unificado de México, a Mexicano Socialista. Y es muy chistoso esto porque yo les platicaba a alguien como lo primero que perdió el Partido Comunista fue las consignas de dictadura del proletariado. Fue una de las que se fue para atrás, y luego se fue transformando la olla y el martillo hasta convertirse en el famoso un machete y no sé qué instrumentos para mexicanizarlo, y se fueron perdiendo las identidades del Partido Comunista, ¿no? Que es lo que señala Oscar, ¿no? Porque bueno, eran también parte de las negociaciones con esos grupos que venían de la disidencia del PRI, la mayoría, no solo, venían otros grupos socialistas también por ahí, pero parte de las negociaciones fue que se fuera deshaciendo de toda esa simbología y consignas como dictadura del proletariado, la olla y el martillo y otras más. Y aquí nos tienen. Era una estrategia de la ideología de la derecha desaparecer a las organizaciones de izquierda con muchos pretextos y muchos ardides, pero lo lograron. El Partido Comunista de ahí ya empezó a desaparecerse y a transformarse, y aquí en Nuevo León se acabó, ya no había cuadros aquí. Bueno, y eso formó parte también del proceso de disolución de la Unión de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el periodo donde se da la famosa perestroika y todo eso, y es un poco un rebote también de esa disolución. De la lucha ideológica. Así es, y también para los cubanos, me decía un amigo cubano, nos quitó la URSS el tubo que nos tenía con el potaje, decían, porque pues tenía el apoyo de la Unión Soviética, Cuba, y pues a raíz de eso también se metió en un brete Cuba, porque entonces sí ya le empezó a calar. Es que el propósito era desaparecer Cuba. Sí, pues la idea que siempre ha tenido Estados Unidos, ¿no? Como foco de subversión, entre comillas, ¿no? Y se quita el apoyo de la URSS,
mientras tiene el apoyo de la URSS, pues el embargo no era tan duro, ¿no? En realidad siento yo que lo grave del embargo fue cuando ya Unión Soviética le retira el apoyo directo que tenía Cuba, y entonces pues la mete en unas crisis muy fuertes, ¿no? Naturalmente, y es cuando empieza Cuba ya a entrar en ese momento de ¿cómo diría yo? Pues de reconfigurarse en sus formas de organizarse, en su política interior incluso, y pues ahí está tratando de sobrevivir Cuba, ¿no? ¿Cómo podría resumirse el proceso de disolución de la CIO? Pues ante la situación nacional en que el Partido Comunista, por andar con una estrategia equivocada de aglutinar y hacer un frente, pues acá en la provincia ya no había influencia ni recomendación de una lucha por un determinado rumbo. Y entonces los cuadros principales nos separamos y empezamos a hacer la lucha en otros niveles, en otros límites, en la cuestión sindical totalmente, pero ya no en la cuestión ideológica y política de formación del partido. Y ahí fue donde ya empezó a desaparecer todas las organizaciones que estábamos haciendo. Yo atendía personalmente, junto con Eduardo Blacayer, 53 células habladas ahorita y vistas como círculos de estudio en 53 empresas distintas. Todo eso se terminó. Hasta ahorita están guardadas. ¿Empresas te refieres? ¿Fábricas? Fábricas, sí, fábricas. Sí. Tenemos células en todos, en la vidriera, en hojalata y lámina, en la cuestión de la 6.7, la 6.4, en muchas empresas. Ahí estaba Miguel Medina, en la Secretaría de la Justicia, muchas empresas. Ahí teníamos 53 células que atendíamos a diario en la labor de concientización y de educación ideológica para formar cuadros. Y eso se fue debilitando, ¿no? Sí, abandonado totalmente. Hay un cuadro político muy importante ahí en el Partido Comunista local, en la Juventud Comunista. Ahorita nos decías, José Luis Ustaita de los Reyes te ingresa a ti, pero tú ingresas a otro cuadro, a Arturo Martínez Nateras, ¿no? A Arturo Martínez Nateras lo recluté yo, lo invité a que participara en las ideas nuestras cuando nos conocimos en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Ahí Arturo lo enviaron de allá de Michoacán a estudiar acá con unas familias en la Universidad de Nuevo León, y ahí lo conocí y lo invité, y ingresó al partido y agarró las ideas marxistas, y hasta ahorita las sigue conservando, Arturo Martínez Nateras. Y al otro que recluté también cuadros famosos como el michoacano de Arturo Martínez Nateras, Raúl Ramos Zavala. Muy bien. Yo lo invité y ingresó Raúl Ramos Zavala, que luego ya vemos cómo es su historial de Raúl. Claro, ya lo tocaremos en otro tema, ¿no? La historia de Raúl Ramos Zavala, de su paso por la Juventud Comunista. Fue lo que dejamos nosotros ya cuando nos separamos. Fue el relevo generacional de Raúl Ramos, tú, Eduardo González y mucha raza. Así es. Creo que de veras, Escamilla Lira. Héctor Escamilla Lira, como no. Y su esposa, ¿cómo se llama? Isidora López Correa. Son los que nos siguieron a nosotros. Así es. Y nosotros, pues, al menos yo y Octavio y Mario Curso y Blacader, jamás abandonamos las ideas socialistas. Ya no tenemos una militancia activa, pero seguimos fieles a esa ideología. Ya se escribieron otras historias posteriormente. Así es. Muy bien. Bueno, y como manera de conclusión, ¿qué lecciones, bueno, ya más para los jóvenes, ¿qué lecciones nos deja la actividad que tuvo la CIO? Pues nos puede dejar una lección a mi criterio de que los comunistas, ¿verdad?, deben de avanzar en su idea organizando a las masas. Si un partido no tiene grupos de masas, no puede hacer nada.
Entonces, el Partido Comunista aquí hizo la CIOP, hizo los vendedores ambulantes, hizo la CCI. Entonces teníamos una influencia muy importante de movilización. Entonces, la CIOP fue un producto genuino de los comunistas, ¿verdad? Para darles defensa a todos los grupos que viven en los márgenes de las grandes urbes, ¿no? Entonces esa fue una importante lección de organizar más, porque hay la disyuntiva de que deben ser los partidos de cuadros o de masas. Ese es un diálogo, una discusión que cualquier gente la tiene ahí para decir que está al día en sus luchas, pero en realidad yo soy partidario de que debe ser un partido de cuadros, porque los cuadros hacen masas y las masas no hacen cuadros. ¿Verdad? Entonces, si nosotros luchamos por tener gente capacitada para que lidere en Tamazunchale, para que lidere en Monterrey, para que lidere en Cadereyta, sientan cuadros que le dedican las 24 horas a la lucha. Entonces, esa es una cuestión que nos puede decir que es lo más correcto, si de cuadros o de masas. Las masas dicen que hacen la historia, pero no son las masas, son los líderes que las conducen. Pero la historia pondrá a cada quien en su lugar. Claro. No se termina de escribir. Así es. ¿Tú qué opinas? Bueno, ¿nos podías platicar cómo, así de manera general, un poco breve, cómo es actualmente la situación de la lucha en los barrios, en las colonias? Bueno, sí, pues desde la década pasada empezamos a trabajar precisamente en la Colonia Independencia, en la Loma Larga, pero bueno, pues se llevan a cabo diferentes procesos, ¿no? El proceso que nos acaban de compartir pues es un proceso de lucha literalmente pues, por vivir ahí, ¿no? El derecho a vivir ahí y vivir en paz, ¿no? Aparte. Y ahora pues vemos este derecho como amenazado, ¿no? Amenazado a través de los megaproyectos, entre ellos está el proyecto de la interconexión y después ahora actualmente nos enfrentamos al problema de la Cruz Monumental, ¿no? Que son ahora sí que proyectos hechos y derechos para la élite. O sea, la interconexión es tal cual conectar San Pedro con el centro de Monterrey sin tráfico, ¿no? Ese es su objetivo mayor, que tú te puedas pero el objetivo principal es quitarle a esos pobres, claro, esa mancha que nos hacen aquí a la élite regiomontana. Exacto. Y entonces inventan la cuestión de la cruz, inventan el túnel, inventan un montón de cosas. Exactamente, ¿no? Entonces pues ahora se ha llevado a cabo procesos para detener estos proyectos, pero nos vamos topando poco a poco con que una de las grandes excusas que utilizan estos empresarios para llevar a cabo estos procesos es que dicen la INDEP está sola, ¿no? La Loma Larga está sola. Y entonces pues poco a poco nos hemos ido planteando y aprendiendo, ¿no? Por eso nos interesa reunir esta clase de testimonios para decir, bueno, entonces si está sola, pues ¿por qué no llenarla de gente otra vez? Entonces por eso nos interesa llevar a cabo o conocer más de cerca los procesos de posesión, de regularización, de confrontación con el Estado, porque vemos que es hacia donde nos apunta nuestro propio destino. Pero la gente que piensa y que maneja esas ideas, por ejemplo, dice la Loma Larga está sola para justificar la invasión o otros derechos. Pero en realidad, de lo que está sola, el cuadro de dirigentes no tiene quien la defienda. Cuando estábamos nosotros, sí la defendíamos, y la loma está llena de gente, pero no hay cuadros que estén luchando porque tengan mejores servicios de luz, de agua, de pavimento, de escuelas, de esto, no hay. Entonces, la carencia de gente con capacidad ideológica. No hay aquí en Nuevo León, no hay una organización que sea auténtica. Morena, pues, es un intento de ganar gente, pero en realidad no hay una organización que tenga un claro objetivo de expropiar, de nacionalizar, de cambiar las circunstancias productivas. No hay. Y a nivel mundial no hay. Por eso están los problemas con Rusia y con Ucrania y todo, claro, de que los ven débiles y quieren quitarlos. Claro.
así como la lucha por tratar de que el ejemplo de Cuba no cunda en América Latina, está la lucha en contra de los bolcheviques, tratar de desaparecerlos de una u otra manera, pero tratar de desaparecer a la URSS. Ya no pueden, es imposible. Pero esa es la cuestión de lucha ideológica. Sí, claro, sin duda hace falta y ha hecho falta una organización popular que a su vez tenga un trasfondo ideológico que nos permita seguir adelante con la lucha, ¿no? Y que al mismo tiempo pueda satisfacer las necesidades inmediatas de la gente y demás. Todavía por eso a mí me sorprende mucho esto, todo lo que has compartido, y me queda claro, ¿no? Que al final de cuentas sí, o sea, la COP lleva a cabo el proceso de defensa legal, el proceso ideológico, que es lo que le da sentido y es lo que lo hace especial, pero al final de cuentas quien llevaba a cabo el proceso de defensa y la existencia misma pues son las organizaciones del pueblo. Por eso tan importante el nombre, ¿no? De organizaciones del pueblo, porque pues sí, ¿no? O sea, el grupo Francisco Zarco, el 13 de mayo, el Arturo B. de la Garza, yo he encontrado referencias a estos grupos desde finales de los 40, ¿no? Entonces sí, no tenían una línea ideológica específica y tal vez eso hacía que sus luchas fueran muchísimo más limitadas, sin duda, pero la propia existencia de estos grupos y que estos grupos sean sostenidos a través de los esfuerzos de la gente que está viviendo ahí es lo que luego hace posible que se lleven a cabo estas luchas, ¿no? Que se puedan regularizar, que pueda llegar esta otra organización, o en este caso el Partido Comunista, y decir, los podemos asesorar, podemos defender, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existe una organización previa, ¿no? O sea, y a mí me ha pasado, yo llego y decimos, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo que se me ocurra, pero si no hay organización popular detrás de ello, pues no es nada, no hay nada. Y esa cuestión, por ejemplo, son nombres de colonias. Sí. Arturo de la Garza, 13 de mayo. Es como decir ahorita la colonia moderna, la colonia artillero, pero no existían como un organismo político, ideológico, de lucha para defender la tierra y ayudar a otros, ser solidarios. Y nosotros, la CEOP vino a darles esa categoría. Claro. No, pues a mí me queda muy claro y ya cada vez más claro este asunto de la importancia de la organización popular en los años 60 y particularmente este rescate que Oscar nos hace de la Central Independiente de Organizaciones del Pueblo. Y bueno, pues yo creo que justamente el tema de la necesidad de seguir luchando por una sociedad socialista y seguir impulsando el movimiento comunista es una realidad que tenemos, es un reto que tenemos, más bien un reto que tenemos frente a nosotros, y que bueno, únicamente serán las nuevas generaciones las que van a poderlo hacer, ¿no? Lo que nos toca a nosotros es pues ahora sí que dar nuestros testimonios, ¿verdad? Y tratar de encontrar unas líneas de trabajo también mientras la fuerza nos siga acompañando para que podamos seguir en este largo camino, pero que seguramente estamos convencidos, quienes creemos en esto, que no hay otra salida para las crisis tan profundas que tiene el capitalismo que el socialismo. Y ya, la historia no lo dirá, ¿verdad? Y lo va diciendo. Claro, sí, aquí estamos. Con muchas dificultades, pero ahí va avanzando. Así es, muy bien. Ahorita nos encontramos una situación de la juventud que está totalmente alejada de las cuestiones sociales y manipulada además, y no entienden ni qué es capital, ni qué es social, ni nada. Eso es normal, la lucha ideológica. Ahí está la labor de los nuevos comunistas. Así es. Que tendrán que hacer. La ausencia de los nuevos comunistas. Muy bien. Entonces, pues ya sería todo. Damos por concluido
el diálogo. Ok, gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por recibirnos en tus oficinas y por asistir el día de hoy y acompañarnos también. Gracias, sí, pues aquí seguimos, Andrea. Sí, aquí seguiremos y nos vemos en las próximas entrevistas, en los próximos videos. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea. Con todo